Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de aquellas que nos dejan suspirando y con el corazón en un puño, entonces sabes de quiénes estamos hablando. Hoy vamos a sumergirnos en la última entrevista de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y vamos a intentar descifrar esos sentimientos ocultos que parecen flotar en el aire cada vez que aparecen juntos. ¿Recuerdan la química explosiva que desbordaban en Senkalkam? Esa serie que nos conquistó a nivel mundial, dejándonos deseando que el amor que mostraban en pantalla trascendiera la ficción. Pues bien, desde que terminó, la curiosidad sobre su relación actual ha sido un tema recurrente para todos sus seguidores. Y es que ¿quién puede olvidar sus miradas, sus gestos, esa complicidad que parecía tan real? Hoy vamos a analizar sus declaraciones más recientes, a buscar esas pequeñas pistas que nos den una idea de lo que realmente está sucediendo entre ellos. Así que si estás listo para este viaje de especulación y admiración, asegúrate de que tu dedito está listo para darle a ese botón de suscripción. No te quedes fuera de ninguna de nuestras futuras aventuras y análisis. Ahora entrando de lleno en materia, la última entrevista que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a trabajar a todos los detectives de corazones fue, sin duda, la protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que quizás no han estado al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, ambos actores, después de su exitoso proyecto juntos, han mantenido una relación que, aunque a menudo discreta, ha sido objeto de constantes rumores y especulaciones. ¿Son solo amigos que compartieron un proyecto exitoso? ¿O hay algo más profundo, algo que prefieren mantener alejado de los focos mediáticos, pero que se filtra en cada aparición pública? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? En esta entrevista en particular, lo que más llamó la atención fue la forma en que interactuaron. No se trata solo de las palabras que dijeron, sino del tono, de las pausas, de la forma en que se miraban cuando el otro hablaba. Hubo momentos de una familiaridad que trascendía la mera cordialidad profesional. Por ejemplo, Kerem, cuando hablaba de proyectos futuros, hizo un comentario sobre la importancia de tener a personas que te apoyen, y miró a Hande con una sonrisa que para muchos era más que una simple cortesía. Parecía haber una comprensión tácita, un entendimiento mutuo que solo se desarrolla con el tiempo y quizás, con experiencias compartidas más allá del set de filmación. Por otro lado, Hande, al ser preguntada sobre la posibilidad de volver a trabajar con Kerem, respondió con una risa nerviosa seguida de un sincero «¿quién sabe?». El futuro es impredecible. Esa respuesta, aunque diplomática, dejó una puerta abierta, y la forma en que sus ojos brillaban al decirla no pasó desapercibida. Muchos interpretaron ese brillo como una mezcla de nostalgia por los tiempos compartidos y quizás, solo quizás, una esperanza de que esas oportunidades vuelvan a presentarse. Vamos a desglosar algunos de los momentos clave. Cuando se les preguntó directamente sobre su relación, ambos optaron por la cautela, lo cual es completamente comprensible en el mundo del espectáculo. Kerem, con su habitual carisma, dijo algo así como: «Hande es una colega increíble, una amiga con la que siempre es un placer trabajar y compartir momentos. Hemos vivido experiencias muy intensas juntas y eso crea vínculos especiales». La palabra clave aquí es vínculos especiales. No dijo vínculos de amistad o vínculos profesionales, sino simplemente especiales, dejando espacio para la interpretación y francamente alimentando la llama de la especulación. Hande por su parte asintió y añadió: «Kerem tiene una energía muy positiva, y es muy fácil conectar con él. Siempre hemos tenido una comunicación fluida, y eso se nota en nuestro trabajo y, supongo, en la pantalla». La fluidez en la comunicación y la facilidad de conexión son, sin duda, ingredientes fundamentales para cualquier tipo de relación exitosa, ya sea profesional o personal. Y el hecho de que ella enfatizara que esa conexión se notaba en la pantalla, nos devuelve inevitablemente a la química que nos enamoró en su serie. Pero hay más. Durante la entrevista, hubo un momento en el que Kerem se emocionó al hablar de lo mucho que aprendió durante el rodaje de Senkalkam, y en un instante de aparente vulnerabilidad, confesó que parte de esa inspiración y motivación venía de las personas maravillosas que lo rodeaban, y volvió a mirar a Hande, quien le devolvió la mirada con una expresión que muchos describieron como tierna y de profundo entendimiento. Esa especie de conexión silenciosa, ese entendimiento mutuo sin necesidad de palabras. Es a menudo la que más dice.
Es como si compartieran un lenguaje secreto, un código que solo ellos dos conocen. También se habló de proyectos individuales. Ambos han seguido adelante con sus carreras, participando en diferentes producciones. Sin embargo, incluso cuando se les preguntaba por sus proyectos actuales, surgía la comparación o la mención indirecta del otro. Por ejemplo, cuando Ande hablaba de los desafíos de un nuevo personaje, Kerem intervino diciendo: sé que ella manejará cualquier desafío con esa determinación que la caracteriza. Tiene un talento inmenso. Son elogios que van más allá de lo que se esperaría de compañeros de trabajo sin una conexión más profunda. Es un apoyo genuino, un reconocimiento del talento del otro que suena a un cariño sincero. Otra cosa que captó la atención fue la manera en que se complementaban en sus respuestas. No era un guión ensayado, se notaba que se escuchaban y se entendían. Cuando uno dejaba una frase en el aire, el otro la retomaba de forma natural, aportando su perspectiva. Esta sincronía, esta armonía en la conversación, es un indicio de una comodidad y una confianza que se construyen con el tiempo y las vivencias compartidas. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Hay sentimientos ocultos? La verdad es que en el mundo de las celebridades es muy difícil saber la verdad absoluta. Sin embargo, si analizamos las entrevistas, las interacciones en redes sociales, y sobre todo, la forma en que se dirigen el uno al otro, es difícil ignorar la posibilidad de que haya algo más que una simple amistad o una relación profesional. Es posible que estén viviendo una relación en privado, protegiéndola del escrutinio público para poder disfrutar las impresiones. Es una estrategia que muchos famosos adoptan, y es totalmente válida. Quieren tener su espacio, su intimidad, y eso es algo que debemos respetar. En lugar de presionar y especular sin cesar, quizás deberíamos enfocarnos en la alegría que nos dan como artistas y en la posibilidad de que, detrás de esa pantalla, estén construyendo algo bonito. También es importante recordar que la química en pantalla a veces puede ser tan potente que los fans la proyectamos en la vida real. Los actores son profesionales y saben cómo crear esa ilusión. Sin embargo, en el caso de Kerem y Ande, hubo algo en su conexión que se sentía diferente. No era solo actuación, era esa chispa, esa complicidad que se transmite a través de la pantalla y que nos hace creer en su amor ficticio. Al ver esta última entrevista, podemos percibir una evolución en su relación. Si bien siempre han mostrado respeto y aprecio mutuo, ahora parece haber una capa adicional de intimidad y entendimiento. Las sonrisas son más cómplices, las miradas más profundas, y las palabras, aunque medidas, cargadas de un subtexto que invita a la reflexión. Es como si hubieran pasado de ser compañeros de aventura a confidentes, y quizás, solo quizás, algo más. La belleza de esto para nosotros como espectadores, es precisamente ese misterio. Nos permite seguir soñando, seguir imaginando, y seguir siendo testigos de esa conexión especial que nos cautivó. No tenemos las respuestas definitivas, y probablemente nunca las tengamos, pero eso no nos impide disfrutar de cada uno de estos momentos y de la posibilidad de que detrás de los flashes y las cámaras, Kerem Bürsin y Hande Erçel estén viviendo un capítulo hermoso en sus vidas, un capítulo que quizás comenzó con un «me darías una oportunidad» en una historia de amor en pantalla y que ahora, quién sabe, se esté escribiendo en la vida real. Para resumir, hemos analizado la última entrevista de Kerem Bürsin y Hande Erçel, centrándonos en la sutil pero palpable química y complicidad que siguen demostrando. Hemos desglosado sus palabras, sus gestos y las miradas que han alimentado las especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Hemos concluido que si bien es difícil determinar la verdad absoluta, la evidencia sugiere que hay un vínculo especial y profundo entre ellos, que va más allá de una simple amistad o relación profesional. Ya sea una relación sentimental privada o una amistad muy sólida, lo que queda claro es que su conexión sigue siendo poderosa y cautivadora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Realmente apreciamos que inviertan su tiempo en ver nuestros vídeos y ser parte de nuestra comunidad. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta entrevista y sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Creen que hay sentimientos ocultos? ¿Qué otros detalles notaron? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, un último favor, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Hacer clic en la campanita les asegurará que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos.
Gracias de nuevo por estar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.